Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanas y hermanos de la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, transmitiéndose a través de Radio Sudamericana 92.5 FM desde la ciudad de Huaraz para todo el Perú y el mundo. Una vez más, haciendo el programa de los días viernes, la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, dando lectura a los divinos rollos telepáticos que tratan ese fascinante tema de los platillos voladores. Naves solares, naves celestiales, creadas por los padres solares, los hijos mayores de Dios que están en todas partes, gracias a las cuales el hermano Antonio Córdoba Quesada viajó a un planeta paraíso, el planeta amarillo, junto al divino maestro de maestros, donde vivió experiencias maravillosas en un planeta paraíso. No hay muerte, no hay ejércitos, no hay policías, no hay naciones, no hay banderas. Viven unificados como niños. Es así, vamos a dar lectura o continuar dando lectura a los divinos rollos telepáticos transcritos en el libro La construcción de los platillos voladores. Dice el Divino Padre Jehová de los ejércitos: el número viviente y la molécula viviente conversan con los espíritus en el reino de los cielos. Todos los elementos conversan en voz alta o telepáticamente. Allí la causa divina todo lo sabe y todo lo expresa. Nada es oculto en el reino de la luz. Nadie conoce el ocultismo en ninguna forma imaginable. Ni nadie pide a Dios psicologías ocultas. Ningún llamado ocultista de la prueba de la vida, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. La sensación de investigar en lo desconocido fue pedido por muchos espíritus que desconocían en qué consistía tal sensación. La prueba de la vida consistía en saber escoger, deduciendo quién era de la luz y quién no lo era. Todo ocultista fue ciego en su propio pedido a Dios. Las sensaciones se piden para engrandecer lo de Dios. El ocultismo es de las tinieblas porque es una forma de egoísmo. Imita los procedimientos de Satanás, que desde lo invisible actúa. Todo el que practicó ocultismo deberá sumar los segundos del tiempo en que lo fue. Cada segundo le representa el volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. La molécula viviente y el número viviente, como las virtudes y todo del todo sobre el todo de todo ocultista, se quejará al Hijo de Dios en el divino juicio final. El llamado ocultismo no está en el divino evangelio de Dios. Es uno de los árboles que no plantó el divino Padre Jehová y que de raíz será arrancado de las extrañas costumbres que surgieron durante la prueba de la vida. Prueba efímera que solo representará un instante en la vida que aún le queda al planeta Tierra, que figurará entre las épocas del planeta como una de las más cortas, que en lo futuro nadie la recordará. La molécula en el platillo volador se siente influenciado por magnetismos que la enriquecen en su propia sensibilidad de molécula. En un nuevo aprendizaje que eleva su geometría molecular. Su ciencia de moléculas se siente atraída por nuevas ciencias.
entre las multitudes de moléculas que pidieron reencarnación en el platillo volador. Ve, oye y escucha infinitas experiencias moleculares. Experiencias venidas desde infinitas y remotísimas galaxias que corresponden a otras tantas reencarnaciones de las multitudes moleculares. Ella aprende de los sabios moléculas, tal como el hombre de la prueba de la vida aprende de los más experimentados. La molécula se interesa por todo lo que escucha. El libre albedrío de la búsqueda en ella no conoce límites, tal como fue la búsqueda que pidió el género humano en el reino de los cielos. Los límites en las búsquedas que todos pidieron a Dios no salen de Dios. Tales límites salen de las extrañas creencias de hombres que poco o nada saben de la verdadera espiritualidad. Todo límite y toda persecución a lo pedido en el reino de los cielos lo pagan los que se dejaron influenciar por estas extrañas sensaciones de las tinieblas, que ni ellos pidieron a Dios, porque en el instante de pedir los tales disfrutaban de un libre albedrío infinito. La molécula, al ir conociendo nuevas ciencias y experiencias moleculares, lo que hace es amoldarse a su propia filosofía molecular. En sus leyes de molécula busca la elevación molecular, tal como una criatura humana busca la elevación espiritual. En sus pruebas moleculares siente y le salen al encuentro todas las sensaciones que pidió en el instante de la reencarnación y que escritas quedaron en el libro de la vida universal del reino de los cielos. Igual ley cumple el espíritu pensante humano. Lo humano pidió en sus sensaciones que no conocía intervinieran querubines moleculares en muchas geometrías. Estas geometrías están en el cuerpo de carne y en el espíritu, en forma de células y en forma de virtudes. La molécula tiene dentro de sí mismo magnetismos superpuestos, cuyas líneas magnéticas representan frecuencias de cohesión de todas sus reencarnaciones moleculares. Este magnetismo es de las más variadas geometrías, habiendo tantas geometrías moleculares como fue el número de reencarnaciones que tuvo la molécula. Cada reencarnación molecular da lugar a un nuevo magnetismo en la vida de la molécula. Las moléculas siempre aprenden y prefieren lo estático. La contracción y la expansión o dilatación son para ellas galaxias de profecías moleculares. Es como una añadidura desconocida en su destino molecular. Las moléculas forman familias según como sienten y aprenden. Se unen por inclinación de tal o cual conocimiento. La característica molecular se hace expansiva e igualitaria en el respectivo fenómeno molecular. En los platillos voladores, los padres solares hacen alardes solares de quién puede más. Esto consiste de quién puede penetrar a mayor número de moléculas y dejarle sus enseñanzas en lo más profundo de sus microscópicas dimensiones. Tal como los rayos del sol del planeta Tierra trata de penetrar en su superficie. La radiación o transfiguración de un Padre Solar constituye una de las infinitas maravillas del universo. Por esta ley que pronto verá el mundo de la prueba, las moléculas de los platillos voladores reciben amorosas y temibles órdenes de divina justicia.
Lo molecularmente creado y que violó la ley de Dios es destruido por sus primeras causas. El divino mandato solar lo hace atravesando en forma instantánea microscópicas dimensiones de antes de la molécula. Este proceso era una cosa diaria y normal en la primera era de la Tierra, que no conoció ningún hombre. Era en la era de los cielos abiertos. La misma era que se acerca al planeta Tierra, la era con que se inicia el nuevo reino. Y habrá paralelismo entre dos eras, la era del mundo de la prueba que toca a su fin y la era del mundo nuevo con carne eterna. Dos mundos dentro de un mundo, uno que se va y otro que nace. El que se va lo hace dentro de su ley mortal. El otro se queda con su eternidad. La molécula, cuando está como parte microscópica de un platillo volador, participa de las sensaciones de un Padre Solar y aprende de él, como un estudiante de la Tierra que aprende de su maestro. Y se suceden también los tiempos de indiferencia mental entre el todo sobre el todo microscópico y los padres solares. Estos tiempos se llaman silencios en los cielos de lo microscópico y también ocurren silencio en los cielos del macrocosmo. Este silencio equivale a la misma indiferencia que las mentes humanas sienten con respecto a los elementos de la naturaleza terrestre. Pregunta el Divino Maestro de Maestros: Divino Padre Jehová, ¿entonces la Tierra vive un largo silencio planetario? Así es, hijo. Este silencio con los elementos de su propio mundo lo pidió la criatura humana porque lo desconocía, y la divina ausencia de Dios también lo pidió. La sensación de no ver a Dios es la sensación de no ver a Dios en la prueba de la vida. Le era desconocida. Todo lo imaginable se pidió a Dios porque se quería conocer. Es por esto que fue escrito la prueba de la vida. Cuando se pide una prueba, se pide porque no se conocen las vicisitudes de tal prueba. Después de pasada la prueba, viene el veredicto del juez o de los jueces. Las moléculas, después de su fascinante recorrido por el universo, dentro de las galaxias de un platillo volador, también son enjuiciadas porque toda experiencia ocurrida en cualquier punto del cosmos pide juicio a Dios. El Eterno es la última palabra en todo acontecimiento, sea este acontecimiento colosal o molecular. Todo divino juicio de Dios se hace en la respectiva ley de cada uno, a su imagen y semejanza que pidió conocer y vivir. Es así que para juzgar a las moléculas el Divino Padre Jehová se vuelve molécula, se transforma en lo mismo que Él creó. La imagen y semejanza no tiene límites. Es tan infinita como el universo mismo. Las moléculas de un platillo volador presencian dentro de las galaxias del material de la nave nuevas y desconocidas reencarnaciones. Estas leyes galácticas las verá el mundo de la prueba en la televisión solar y en los platillos voladores mismos. El que creyó en las maravillas de Dios las verá. El que no creyó nada verá. Porque el Divino Padre Jehová es el primero en respetar los ideales y creencias de sus hijos. La molécula en su vida de molécula tiene reflejos dentro de lo estático y silencioso de su forma de molécula. Es el instinto molecular. Lo indiferente, lo abstracto, lo que existe y que no habla.
siempre ha hablado dentro de sus propias leyes de silencio. El oído humano no lo oye todo, ni el ojo humano lo ve todo, ni boca humana sabe todas las expresiones y psicologías habladas. La prueba de la vida consistía en ganar imaginación de lo que podrían tener otros no viéndolo. El que cultivó tal sensación se ganó tantos puntitos de luz como fue el tiempo de la costumbre. Si todo existe en Dios, es que todo lo que se imaginó durante la prueba de la vida, todo era ya y desde tiempos remotísimos una infinita realidad. Lo real era antes de ser real, en el presente en que se expresa. Y todo lo que la criatura imagina instante por instante, ya otros lo habían imaginado. Por lo tanto, nadie es primero en nada. Esta ley es para lo que existió, existe y existirá. Solo el Padre es primero. Las moléculas, siendo moléculas, no sienten que lo son. Tal como la criatura humana que casi nunca se da cuenta que es un polvo suspendido en el espacio. Las moléculas más sabias y humildes se dan cuenta. En un platillo volador, la ciencia solar adquiere proporciones colosales en poder, tanto para el macrocosmo de las cosas como para el microcosmo. Los padres solares emprenden aventuras planetarias a mundos desconocidos y a mundos conocidos, y muchas veces al imponerse ellos pruebas solares, se confunden con mundos que son iguales en sus características a otros. Este hecho ocurre también en grado infinito y se debe a que las criaturas que generaron la idea hicieron repetición mental de ella. Y lo que se repite en todo pensar bien en la madurez planetaria. Y todo planeta que existe fue pensado en tiempos que escapan a la mente humana. Las moléculas de tales mundos están en otras creaciones, y ellas ven su pasado molecular en microscópicas pantallas de televisión solar, que son tanto mayor o menor a sus tamaños moleculares. Las moléculas tienen también virtudes propias del magnetismo de la materia y poseen áureas o fluidos solares. Todo cuanto tiene la criatura humana en sus propias leyes, lo tiene también la molécula en las suyas. Esto se llama en el reino de los cielos sensaciones igualitarias con geometría exterior diferente. Lo que Dios da a una criatura en tal o cual forma, se la da también a otra con forma diferente. La molécula, al recibir su primera reencarnación, en su primera experiencia llevada a cabo fuera del reino de los cielos, tal como el espíritu humano que en su primer nacer de nuevo pidió primero ser microbio, pues no necesitaba para tal reencarnación tanto poder de verbo creador. Cuando se es elemental, se principia por lo más fácil, se principia por lo que no necesita mayor ciencia. Escribe el Alfa y la Omega. Bien, hermanas y hermanos, aquí termina el divino plano telepático, una escritura telepática dictada por el Divino Padre Jehová, desde el mismo reino de los cielos a su Hijo primogénito solar, Cristo,
el Alfa y la Omega, quien a través de la telepatía viviente universal con el Divino Padre Jehová está viendo las escenas en la dimensión llamada dimensión de construcción de platillo volador. Es así, hermanitos, que Dios revela esta nueva ciencia a la humanidad. Todo misterio que ha sido para el hombre, solo el Divino Padre Jehová tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo. Una ciencia espiritual que va más allá de la ciencia material, la ciencia mecánica que el hombre practica. Una ciencia donde toma en cuenta lo material y lo espiritual, la esencia de la materia, que son los divinos querubines, las moléculas, los números vivientes. Es la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, transmitiéndose a través de Radio Sudamericana 92.5 FM desde Huaraz. Bien, hermanos, vamos a continuar dando lectura a este divino libro, La construcción de los platillos voladores. El nuevo título dice: Construcción de los platillos voladores. Continuación. La molécula del metal de las naves celestes poseen trinidad molecular. Revela el Divino Padre Jehová de los ejércitos. La molécula en los platillos voladores se vuelve principio de tiempos y de geometrías. La esencia de su materia está en relación directa con las causas mismas de la creación. Al lector, como se le llama a los que leen en este planeta de vida de prueba, posiblemente se le hará un mundo de incomprensión, la nueva forma de explicación que por primera vez lee con respecto a la construcción de los platillos voladores. Es que la criatura humana es limitada en comprender lo que proviene de lugares del cosmos, que no tiene fin. La ley de su microscópico planeta Tierra deja de ser para poder penetrar lo que por primera vez le es dado saber. Y no todos los seres humanos son de la imperfección del mundo de la incomprensión, porque muchas clases de entendimiento hay en la viña del Señor. Millones lo comprenden, millones tratan de comprenderlo y millones ni se preocupan de entenderlo. Es más fácil que queden en este mundo los que lo buscaron durante la prueba de la vida, a que queden los indiferentes. En la construcción de los platillos voladores, sus criaturas poseen trinidad hereditaria. El conocimiento de cada microscópica esencia que piensa en cualquier lugar del universo posee trinidad de su propio saber. En el mundo de la prueba nadie supo explicar la Santísima Trinidad, porque la humanidad entera se impuso un olvido de su propio pasado espiritual. Pidió borrado mental y físico de su lugar de origen. Este olvido lo pidió porque no sabía en qué consistía vivir en el lejano planeta Tierra, la sensación del olvido. Y dentro del olvido originario pidió a la vez muchos olvidos momentáneos de sus propias pruebas de vida. En los platillos voladores, tales olvidos pueden bien existir o no existir, porque en las tripulaciones de los platillos voladores, los sentimientos que se viven sobrepasan a la propia escala de los sentimientos humanos. Es decir, que los sentimientos en los padres solares irradian magnetismos expansivos. Ellos con su propia mente hacen verdaderas geometrías vivientes con sus sentimientos.
Son creadores de sí mismos. Sus individualidades las proyectan al infinito y las transforman en fascinantes cielos de colores, con todos sus cuerpos celestes. Este poder solar es proporcional a la jerarquía solar, al verbo solar, y entre tripulantes solares y la nave misma existen armonías infinitos cordones de comunicaciones instantáneas que a simple vista no se ven porque ellas pertenecen al universo invisible, cuyas causas no se ven y sus efectos se sienten en un determinado presente. Es la comunicación telepática universal. Las humanas también son por principio hereditario criaturas telepáticas, mas hasta la telepatía humana quedó incluida en el olvido del pasado que todos pidieron conocer. Cuando el espíritu deja su envoltura de carne, vuelve a poseer lo que poseía de antes de unirse a un cuerpo de carne. Vuelve a ser un espíritu con telepatía. Muchos son los poderes que duermen esperando el regreso del espíritu. Tales poderes están en el arca de las alianzas del reino de los cielos. El arca de las alianzas es un universo en que los poderes de cada uno esperan el retorno del espíritu, que en un instante dado pidió a Dios probar una de las tantas formas de vida en los lejanos planetas. Y muchos piden a Dios despojarse de poderes ganados en otras existencias para conocer los que aún no conocen. Otros le piden llevar a los lejanos planetas de prueba parte de tales poderes. Es así que el mundo de la prueba conoce adivinos, ilusionistas, proféticos, mentalistas, hechiceros, etc. Son grados de poderes que se pidieron a Dios para ponerlos en práctica en la prueba de la vida, porque desconocían los tales en qué consistía la sensación de tales poderes en el también desconocido planeta de pruebas Tierra. El arca de las alianzas es un universo que como tal no tiene límites. El mundo de la vida de prueba lo verá en la televisión solar del divino juicio final. En la prueba de la vida muchos mimetizaron o empequeñecieron lo escrito en el divino evangelio de Dios. A todos se les advirtió que lo de Dios era infinito. Por lo tanto, los que cayeron en la extraña sensación de empequeñecerlo, lo hicieron con conocimiento de causa. Ciertamente que ninguno de los que empequeñecieron a Dios en la prueba de la vida, ninguno vuelve a entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no limitó en nada, porque tal cosa está dentro de lo que no tiene ni principio ni tiene fin. La molécula en los platillos voladores se desplaza según su concepto que tiene de lo geométrico. En un platillo volador todo es transformable y todo lo microscópico de su todo sobre el todo está en todo instante viviendo escenas de un presente a otro presente. Es lo que se llama escalando las dimensiones. El instante se proyecta en una determinada geometría que constituye un presente para los que la presencian. El instante de lo profundo de la mente solar. Esto ocurre a voluntad de los padres solares, y el instante en ellos trae consigo transformaciones gigantescas que son escenas del macrocosmo y poseen el poder de empequeñecer lo grande hasta hacerse invisibles.
y vi cómo las moléculas vivientes salían de los ojos de los padres solares, haciendo todas las geometrías imaginables. Las moléculas salían teniendo todas ellas un color, que eran como los colores de las naturalezas de los planetas. Era como fuego de colores, y en el instante y espacio de recorrido entre los ojos de los padres solares y la nave misma, se transformaban en las más variadas geometrías, quedándose en una de ellas, y vi que eran de una caloría capaz de hacer hervir a los océanos del planeta Tierra. Pregunta el Divino Maestro de Maestros: Divino Padre Jehová, ¿por qué las moléculas varían tanto en sus geometrías? Se debe, hijo, al libre albedrío molecular. Es la herencia solar manifestada en infinitos deseos de llegar a ser lo que ya era. Es decir, imitar al infinito de donde se salió. La molécula nace con la geometría primitiva de sus padres solares y siente a la vez sensaciones hereditarias. Tales sensaciones son también geometrías. La misma ley ocurre en todas las criaturas de carne. Las sensaciones del espíritu humano se geometrizan en su propia áurea y se geometrizan por igual en los quehaceres materiales. En todo queda una marca que no ven los ojos humanos. Las moléculas de los platillos voladores tienen el mismo principio que tienen las moléculas del planeta Tierra. Solo que las moléculas de los platillos voladores son de jerarquía solar, son más infinitamente evolucionadas, son más antiguas y tienen poder de transformación sobre las moléculas de la Tierra. Lo molecular de un platillo volador forma un todo magnético que anula la resistencia magnética de las moléculas de la Tierra. La dimensión terrestre es para la dimensión solar algo así como un fuego de fósforo frente a un sol. La molécula de los platillos voladores tiene potestad molecular sobre todas las moléculas que fueron creadas después de ella. En divina justicia del todo sobre el todo universal, las jerarquías vivientes de los seres, sean criaturas de carne o de la materia, son recíprocamente superiores las unas de las otras, de molécula en molécula. La unidad más microscópica que la mente pueda imaginar representa lo elevado de sí mismo. La potestad nace en el mismo instante en que crece una molécula dentro del conglomerado de todas y de sus antigüedades. La molécula de los platillos voladores se materializa en forma instantánea y se da brillo plateado también en forma instantánea. Divino Padre Jehová, veo que exteriormente el material de la nave tiene figuras geométricas. ¿A qué se debe ello? Se debe, hijo, a que en el último instante, dentro del instante de solidez molecular, el libre albedrío de las moléculas escoge una geometría y se acomoda en ella. Es decir, reencarna en la forma de tal geometría. El enfriamiento la sorprende en el instante del propio deseo, porque todo deseo como toda sensación son geometrías. Y dentro de la geometría del deseo, la molécula vive las más variadas geometrías propias de sus sensaciones de moléculas.
y con ellas trabajará en el divino verbo solar de los tripulantes de la nave. Es lo que se llama la armonía mental molécula, término propio de los que están acostumbrados a conversar con las moléculas en sus respectivas jerarquías de poder. La molécula penetra en las mentes solares cuando recibe el llamado telepático de los tripulantes de la nave, y es para las moléculas como penetrar en los abismos de un sol, en donde hacen alianzas instantáneas, cuya reencarnación, también instantánea, se vuelve hechos o acontecimientos. Escribe el Alfa y la Omega. Muy bien, hermanas y hermanos, de esta forma termina este rollo telepático cortito que trata sobre las deslumbrantes naves plateadas, naves celestiales que el ser humano ha dado en conocer, los platillos voladores, naves vivientes que son creadas con verbo solar, verbo divino que los padres solares poseen, una nave que nace. No es como las naves que nosotros estamos acostumbrados a ver en el planeta Tierra. Son naves vivientes, son seres en forma de naves que piensan, obedecen y actúan a las órdenes telepáticas de los padres solares. Muy bien, vamos a pasar al siguiente divino rollo telepático que el Divino Padre revela acerca de la construcción de los platillos voladores, un dictado mental telepático realizado entre el Padre Eterno en el reino de los cielos y desde todas partes con su Hijo primogénito solar, Cristo, quien ya está una vez más en la tierra para sorpresa de la humanidad terrestre. El título de este divino rollo telepático dice así: Construcción de los platillos voladores. Continuación. La molécula del metal de las naves celestes poseen trinidad molecular. Dice el Divino Padre Jehová: la molécula angular dentro de un platillo volador experimenta todas las sensaciones de molécula que pidió en leyes de reencarnación. Cada sensación fue escrita en infinitas televisiones solares. Las reencarnaciones son presenciadas por planetas, soles y platillos voladores. Cada sensación de la molécula le fue dada por otras microscópicas moléculas, moléculas del microcosmo dentro de la molécula del macrocosmo. Lo pequeño posee a la vez otros pequeños. Cada sensación de toda reencarnación es molecular. Sensación por sensación, el todo sobre el todo de la reencarnación posee un sentir que es proporcional a su trinidad molecular, que hasta ese instante tiene alcanzado. La molécula en la creación del platillo volador siente y ve a cuantos le rodean, y tal hecho es como una fotografía que queda impregnada en lo más íntimo de su molécula. Es la reencarnación que vibra con todo el sentir del todo sobre el todo. La misma sensación que siente una molécula al reencarnar en lo que será un platillo volador, lo siente también el espíritu humano en la propia reencarnación. La reencarnación principia por sensaciones que en su composición microscópica crean a la molécula de menor a mayor. Desde lo invisible a lo visible, el espíritu se siente renacer en su todo sobre el todo.
Los universos al alcance de su jerarquía espiritual penetran en él como una saturación de posesión que se vuelve sentimiento. En la construcción de un platillo volador, sus moléculas aparecen de adentro hacia afuera, desde lo infinito microscópico hacia lo mayor del macroscópico, del macrocosmos. Todo principio molecular tiene dos brotes que dentro de la molécula no cesarán jamás: el magnetismo expansivo y el magnetismo geométrico. La evolución que exige espacio y tiempo y la forma de presencia de querer ser de tal o cual geometría. Las moléculas de un platillo volador son siempre igualitarias, teniendo todas a la vez diferentes individualidades moleculares. El todo sobre el todo de un platillo volador se expresa en reciprocidad en todos los niveles geométricos del pensar. La solidez del metal de los platillos voladores se logra según los instantes en que se desee tal o cual densidad molecular. En cada densidad aparecen infinitas temperaturas solares. Lo metal solar forma universos de colores que forman las geometrías o galaxias moleculares. Es un magnetismo que irradia absorbiendo cielos sin filosofía, que son espacios que aún no han pedido tal o cual reencarnación reconocida. Los espacios, molécula por molécula, también esperan reencarnaciones en el universo viviente de Dios. Los espacios en todo instante reencarnan cuando tal o cual geometría hecha objeto o cosa los ocupa. Las fricciones o roces con los objetos son para los espacios experiencias mudas. Los espacios son los mismos cielos. Ningún espacio tiene límites y no obstante las criaturas en sus ciencias le ponen límite. En los platillos voladores, el espacio es según la jerarquía solar de la nave. Los espacios y las moléculas forman un todo que se va renovando en sí mismo. Las transformaciones que ocurren en la constitución de un platillo volador interviene el tiempo molecular. Este tiempo nace desde infinitos principios de tiempo, es decir, que habiendo salido los tiempos de un mismo lugar del universo, adquieren en sus reencarnaciones de tiempo infinitas características que dan lugar a nuevos principios de tiempo. El tiempo que posee cada molécula es otro tiempo. El tiempo del espacio es también otro, el tiempo de toda vida igual, y hasta el propio tiempo posee su tiempo en el tiempo, y no existe tiempo que no le llegue su tiempo, es decir, tiempo de juicio. En los platillos voladores, moléculas y tiempos hacen también divinas alianzas para lograr llegar a ser lo que desean. Lo uno y lo otro se necesitan para conocer lo que no conocen. Es lo mismo que le sucedió al espíritu humano, que sin el tiempo no conocería el tiempo de la tierra ni ninguna clase de tiempo. El tiempo fue pedido por la criatura humana porque no lo conocía. Una cosa es vivir el tiempo espiritual en el reino de los cielos, y otra cosa es vivir el tiempo terrenal. Y todo tiempo se modifica cuando la criatura también se modifica.
Lo último quiere decir que el tiempo también hace alianzas con los cambios sensibles de las virtudes del espíritu humano. La más microscópica sensación posee tiempo pedido en el reino de los cielos. Lo microscópico posee derechos de igualdad, tal como lo posee lo grande o lo gigantesco. En los platillos voladores, las moléculas y el tiempo forman un todo de acontecimientos materializados con desarrollo transformador. En todo instante el sentir de un platillo volador está presto a lo más inverosímil de los cambios emanados de las mentes de los padres solares. Son las geometrías instantáneas de un platillo volador, de las cuales surgen las transformaciones de los platillos y de sus tripulantes. Lo instantáneo mental se vuelve nueva geometría. Esta ley asombra a los que pertenecen a las ciencias primitivas, tal como la ciencia de la tierra. En los platillos voladores sus transformaciones se hacen mandando en el todo sobre el todo de la nave. La transformación principia por lo pequeño dimensional. Es decir, que un platillo volador es visto en forma simultánea por muchos presentes que corresponden a otros tantos mundos y criaturas. Lo dimensional abarca tantas evoluciones como es la jerarquía solar de las naves celestes. Un platillo volador tiene poder de ascendencia sobre los elementos del universo, según el poder de su verbo solar. Los platillos voladores mandan y crean a la vez, y enfrentan a los mundos desconocidos en sus propias causas de leyes. El poder eterno está en el dominio de los elementos. El poder de los hombres de la tierra es poder que se engrandece en forma aislada de los elementos de la tierra. El poder de los tripulantes de los platillos voladores nace conversando con las mismas moléculas del universo. Lo limitado en los hombres se debe a que pidieron conocer el límite, que como sensación lo desconocían. Todo poder salido del libre albedrío humano, que pidió ser probado por un instante llamado vida, le será quitado al hombre. Ni una molécula de este extraño poder quedará en lo porvenir. Es más fácil que quede en el nuevo mundo lo que se pidió en el reino de los cielos, a que quede lo que no se pidió. En los platillos voladores, sus tripulantes observan con extrañeza el uso de una fuerza en la tierra, que ninguno de los de la tierra pidió a Dios. Porque todos pidieron leyes de amor, y todos le prometieron al Padre Jehová no matar ni prepararse para matar. Los que se prestaron para perfeccionar el matar fueron los demonios de la prueba de la vida. En los platillos voladores, sus tripulantes se aprestan a hacer desaparecer los extraños poderes de la fuerza que ningún libre albedrío humano pidió a Dios. En los platillos voladores, el concepto de la fuerza es otro. Ellos, los tripulantes solares, llaman a la fuerza poder creador. No lo consideran destructor. Existen muchos conceptos de la fuerza. El más demoníaco es aquel concepto de fuerza que viola la ley de Dios. Esta violación adquiere proporciones de drama cuando ocurre en mundos de prueba como lo es la Tierra. La molécula en el desarrollo de toda fuerza
se comporta como quien es obligado a vivir una extraña sensación en contra de su voluntad, y toda molécula se quejará en el divino juicio de Dios. Moléculas y espíritus se quejarán. El juicio de Dios incluye a toda tiniebla que como la extraña fuerza salieron de la mente humana. La criatura humana pidió a Dios muchas sensaciones en que podría estar expuesto a tal o cual hecho. Pidió situaciones mentales que no conocía y al pedirlas le prometió a Dios no violar las leyes de la luz. Y la extraña sensación de la fuerza como razonamiento le hizo caer. La prueba de la vida consistía en no caer, en no valerse del uso de la fuerza para lograr su propio progreso. Toda evolución planetaria que empleó el uso de la fuerza como razonamiento en su propio progreso se hace acreedor a un divino juicio de parte de Dios. En el divino juicio final que se cierne sobre el actual extraño sistema de vida de la Tierra, juzgará a quienes obligaron a otros a que se perfeccionaran en matar a través de la fuerza. Los que inculcaron el uso de la fuerza en la prueba de la vida, ninguno de ellos volverá a entrar al reino de los cielos, ni sus seguidores e imitadores. Ninguno volverá a entrar al reino. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que a otros inculcaron sensaciones de amor y no de fuerza. En los platillos voladores, el todo sobre el todo de su construcción fue inspirado con psicología de fuerza amorosa. La fuerza amorosa es la única que eterniza lo que se es. El magnetismo del amor es el único que conduce al reino del Padre. El magnetismo de la fuerza impuesta aleja, porque no está escrito su pedido en el reino de los cielos. Lo que en lejanos y remotísimos planetas de pruebas fueron influenciados por extrañas sensaciones que como el uso de la fuerza no pidieron a Dios, los tales perpetúan su propio alejamiento de sus lugares de orígenes. La distancia de separación entre el espíritu que siente en sí mismo una extraña influencia que ni él mismo pidió, perpetúa el alejamiento mientras dura la sensación en el espíritu. Para que el espíritu vuelva a entrar al reino de los cielos, no debe quedar en él ni el recuerdo de las extrañas sensaciones que por culpa de otros conoció en los lejanos planetas de pruebas. En los platillos voladores sus tripulantes ven las áureas de los seres humanos y los colores de las mismas los proyectan en la televisión solar y ven en ellos los colores de color de tinieblas que caracteriza a los que sirven a la extraña fuerza. Porque cada sensación del espíritu se vuelve color. En los platillos voladores todos saben el destino que tendrán los seres humanos cuando estén viviendo los acontecimientos del juicio final. De a uno por uno, ellos saben el respectivo destino. La molécula en su libre albedrío de molécula se perfecciona a su manera dentro de un platillo volador y se reúnen formando el compañerismo molecular. Ellas se reúnen por atracción de simpatía en sus propias características moleculares. Las moléculas tienen infinitas apariencias geométricas según el grado de evolución alcanzado en sus propias reencarnaciones de moléculas. Sus
sus apariencias son parecidas a las sus apariencias son parecidas a las apariencias humanas. Es decir, que así como existen millones de rostros diferentes los unos de los otros en el género humano, igual ocurre en las moléculas, porque también en ellas unas moléculas han avanzado más que otras, desde el instante en que conocieron su primera reencarnación. Sus avances espirituales, unas lo hicieron en tal o cual galaxia y otras en otras. Muy bien, hermanas y hermanos de la hora estelar de la Divina Revelación, dejamos en este punto la lectura del Divino Rollo Telepático. Se ha cumplido la hora y estaremos retornando en nuestro siguiente programa para seguir dando lectura a este maravilloso tema de la construcción de los platillos voladores revelados por doctrina telepática por el Divino Padre Eterno. Ciencia divina, ciencia solar para un nuevo mundo. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar.